hablábamos del papel del sistema judicial, de la administración de justicia en diferentes casos y mencionábamos también estos casos íconos que el país conoce, como el del expresidente Flores, los casos del ENEL. La doctora Beatriz de Carrillo me pidió también abordar un poco el tema que teníamos con el licenciado un poco terminar, si me permite, alguna pequeña, digamos, referencia a la postura del licenciado Treviño, que comparto 100% respecto a las cárceles, con uno detalle también para la opinión pública. Aquí también hay una gran responsabilidad de la Corte Suprema en cuanto tal, porque todo el sistema de los jueces de vigilancia, que son los que deberían vigilar si en las cárceles cuánta gente está presa sin juicio todavía, es también no siempre aceptable. También tenemos los consejos que se forman con expertos, psicólogos, etcétera, que deberían ya rápidamente evaluar la capacidad que tiene un reo de confianza para que pueda salir, y eso también tiene toda una serie de atrasos y de carencias extraordinarias. Entonces, todo el problema penitenciario tiene una complejidad de por sí que creo que merecería un análisis que hiciéramos específico solamente el tema penitenciario. En cuanto a los temas emblemáticos a los cuales usted se refería, digamos, de una línea paralela delincuencial de alto nivel, ¿verdad?, de cuello blanco, como el caso del expresidente de la República, Francisco Flores, yo diría que en ese caso también la responsabilidad, el protagonismo esencial reside en el fiscal. Y el fiscal en cuanto tal, él es un cargo unipersonal que por constitución le asigna a él toda la responsabilidad, no el equipo que tiene alrededor, que como su apoyo, pero él es el responsable, es el elegido por la Asamblea, entonces le toca a él. Y creo que en ese campo, o por lo menos hay un silencio muy impresionante para la opinión pública, porque después de todo el show que se hizo inicialmente, con medidas y veces bastante desatinadas, sea en favor como en contra, ahora hay un silencio que no es correcto y todo ha caído en una especie de oscuridad que para la opinión pública no es conveniente. Además, hay que empezar a comprender que por cuanto ahí puede haber una responsabilidad directa y notable del presidente que está ahora imputado o sospechoso de, pero deben de aumentarse las investigaciones a otros miembros que pueden haber necesariamente acompañado esa corrupción. De manera que es una cuestión de una envergadura nacional enorme, que parecería dormir el sueño de los justos, tal vez porque estamos próximos a un cambio de fiscal y entonces por razones de política y de negociación, que por desgracia son siempre demasiado importantes en el país, estamos poco confiados los ciudadanos de ver una respuesta satisfactoria a las dudas, a las recriminaciones, a las justas reivindicaciones que el pueblo tiene con tantos millones que se han perdido. Entonces yo diría más que todo eso, como el caso que a mí me afecta como ciudadana muchísimo, porque siento que falta absolutamente una voluntad política seria y una capacidad técnica, pero más que todo la voluntad política de una investigación profunda de todo lo que hay en ese caso, que no abarca solamente a una persona. Que como ya lo dice la doctora, son los casos de alto nivel, de cuello blanco, ¿no? No es la delincuencia, digamos, común. Licenciado, queremos hablar también sobre cómo han visto ustedes la actuación de los magistrados de la Sala de lo Constitucional. En las medidas cautelares hay varias, pero en el caso de los 900 millones de dólares para emisión de bonos que estaría esperando el gobierno y que, bueno, simplemente se toma una medida cautelar, eso se frena, eso se para, y el pasado miércoles 24 ellos sacan también toda una serie de argumentaciones con relación no solo a los 900 millones, sino a una serie de casos que tienen que ver con las finanzas públicas de El Salvador. ¿Cómo mira esta resolución? Sí, solo regresando a la cuestión de la corrupción, yo creo que se va avanzando tímidamente, pero se va avanzando en el sentido de que existen varios casos de que están en proceso de investigación. Vamos a esperar cuál va a ser el resultado, donde se están señalando actos de corrupción. Yo creo que, como repito, tímidamente, pero
se está en eso. Aquí es el papel muy importante que debe desempeñar la Fiscalía General de la República en el sentido de poder fundamentar, ¿verdad?, adecuadamente para poder sostener estos casos. El papel del juez, que a veces señalan mucho al sistema judicial, pues va a estar encaminado a partir de la valoración de los elementos que le presenten, digamos, la Fiscalía. También, que en el caso de Flores lo cambiaron, ¿verdad? De un juez cambiaron, a otro. Pero a veces no habría que ponerle atención si tal vez eso pudiera ser también parte de la estrategia, porque los que conocemos derecho penal sabemos de que ese tipo de procesos pasa a diferentes filtros. Y entonces cuando el juez, que en ese momento estaba llevando el caso, estaba haciendo ciertos señalamientos, estaba previniéndole a la Fiscalía que presentara o que hiciera alguna diligencia, mientras tanto, por el otro lado, había una presión en el sentido de estarlo cuestionando. Y entonces resulta que también de repente de la noche a la mañana se lo quitan acá, lo pasan a otro juez, y eso puede ser en su momento dado una justificación para un juez, en el sentido de que posiblemente no tenga los elementos suficientes para poder, digamos, y entendiendo que un juez de instrucción nada más es un juez que va a recibir toda aquella prueba que se investigue durante ese plazo de instrucción. ¿Quién es el obligado a presentarlo? Bueno, el obligado a presentarlo es el fiscal, y en este caso los querellantes, ¿verdad? Los querellantes, que se supone que son personas muy expertas en la materia, porque desde el momento que se atreven a querellar es porque saben cuáles son los mecanismos que deben de utilizar para poder ir aportando las pruebas. Entonces también cae la responsabilidad en su momento en los querellantes. Yo creo también que en este momento se hacen señalamientos, porque yo he estado en reuniones y dicen, sí, pero es que la corrupción de antes había, pero también ahora hay corrupción. Como que la visión es que ahora también hay corrupción y que no se hace nada, pero es una forma de querer estar justificando actos de corrupción que se han dado en el pasado. Pero estamos viendo experiencias muy bonitas en otros países donde jueces, magistrados de Corte Suprema de Justicia están siendo procesados y están llevados a la justicia, presidentes de república, y entonces en este momento nosotros también estamos en este proceso. Yo digo que todos aquellos que somos funcionarios no tenemos un arbitraje en el momento de poder desempeñarnos. Siempre tenemos que regularnos en lo que dice la ley, y posiblemente cualquier funcionario puede saltarse la ley, puede hacer, digamos, algo contrario a la ley, pero va a ser la historia y que en su momento lo va a juzgar. Aquí nada va a quedar oculto. Tarde o temprano tenemos que responder los que somos funcionarios de las malas actuaciones que hagamos. Entonces yo, en el caso de la corrupción, creo yo de que habría los señalamientos que se están haciendo deberían de concretizarse con exigirle a estas entidades que están pagando estos abogados, que son los encargados de la querella, si es que la Fiscalía no está haciendo el papel que debe de hacer, con que ellos también son los llamados a reforzar eso, de tal manera que no quede ningún espacio para que los abogados, porque si usted ve los staff de abogados que son contratados por estos exfuncionarios o personas que están siendo procesadas, es como lo máximo en conocimiento en materia. Y luego también esos debates de estos procesos los llevan primero a los diferentes medios de comunicación. Yo veía, por ejemplo, en el caso de la Diego de Holguín, veía al abogado dando un debate ante un medio de comunicación, como que estaba haciendo una gran defensa, como queriendo justificar una posible resolución favorable o desfavorable en un momento dado. Entonces, pero digamos que vamos avanzando en eso. Con respecto a las resoluciones de la sala, yo escuchaba hoy en la mañana, creo que fue, en un canal a uno de los abogados, porque se da el siguiente fenómeno, y nosotros lo vivimos ahí en el Consejo. Nosotros estábamos en un proceso, pero en otro proceso paralelo teníamos grupos que estaban tratando de justificarse ante los diferentes medios de comunicación que estábamos nosotros como Consejo Nacional de la Judicatura haciendo un papel no adecuado. Y entonces nosotros vimos una expresión en el sentido de que tuvimos los medios de comunicación enfrente y nos abrimos a los medios de comunicación, les explicamos a los medios de comunicación
conclusión, documento en mano y las pruebas evidenciadas ahí, donde quedó, digamos, claro de que el actuar de la Sala de lo Constitucional no estaba pegado a derecho. Es más, logramos hacer una comparación de dos resoluciones donde las resoluciones totalmente eran contrarias y que de conformidad a la ley hasta podían estar lindando con un ilícito penal. Entonces resulta que cuando se le explica a los medios, se le explica a la comunidad qué es lo que se está haciendo y cómo se está haciendo, entonces va quedando al descubierto. Y entonces vemos, porque decía este doctor, que también estuvo en la Corte, que fue ministro de Justicia en su momento, decía de que la sala no tenía por qué salir en defensa, que ellos eran jueces y que ellos tendrían que, sus resoluciones son las que tienen que hablar. Y es cierto, así, un juez no tiene por qué estar explicando ante los medios de comunicación el porqué de un fallo, etcétera. Pero le quiero decir, pero yo le voy más allá. Sí que no tienen por qué defenderse, porque ellos tienen quien los defienda, sino más que dan una resolución, ni han dado la resolución cuando en los diferentes medios, todos tocando el mismo tema. O en la mañana está todos en la mañana. Entonces resulta que esos temas que están dando, cuando sale esa resolución de la sala y la publican, yo le veo un mensaje: mire, ya no son suficientes estos defensores que tienen, y tienen que salir ellos a expresar. ¿Pero por qué salen ellos? Primero, porque han quedado al descubierto ante una presión profesional y luego ante una presión social, en el sentido de que están quedando claro de que esas resoluciones tienen una motivación. Doctora, ¿se vale que cuando viene un ciudadano, supuesto ciudadano que ya se comprobó que tiene nexos políticos, que está en la campaña de Arena, se vale que ponga una demanda, que la acepta la Corte, la Sala de lo Constitucional, y los argumentos que tiene este ciudadano no son los que valen? Entonces, ¿cómo le podemos decir a la ciudadanía que se está hablando con el derecho en la mano? Vamos a ver, primeramente, creo que el constituyente del 83, o sea, la constitución vigente actual, no haya previsto en absoluto lo que hoy está ocurriendo en el país. Es decir, donde hay una casi imposibilidad constitucional y evidentemente legal, que de menor rango que la constitucional, de poder objetar de alguna manera o defenderse, digo la palabra defenderse con toda claridad, respecto a resoluciones de la propia Sala de lo Constitucional. No hay nada que permita un tipo de actuación, digamos, parejo entre la opinión pública, entre el sistema y las personas que conforman la Sala. Esto de principio implicaría ya una revisión seria constitucional para crear una verdadera Corte Constitucional totalmente independiente de los tres órganos del Estado, con rango superior, como hay en los mejores países democráticos del mundo. Además de eso, tenemos una ley de procedimientos constitucionales que tiene un defecto enorme, es decir, no da ninguna apertura a que el ciudadano que pone una demanda ante la Sala pueda tener la seguridad que sea aceptada o no, en el sentido de que no hay de parte de la Sala ninguna obligación por la ley de aceptar o no aceptar o rechazar cualquier demanda, y la escoge con toda libertad política. Tanto se habla contra la política, que parece satanizada en este momento en el país, y sin embargo se ve que una Sala, por cómo está la estructura jurídica del país, está libre de usar sus políticas para tomar un caso en vez que otro. No hay nada que permita, digamos, frenar esa arbitrariedad, porque en el fondo es una decisión totalmente independiente de estos señores que dicen que en este caso sí lo vamos a tomar en cuenta y el otro dejémoslo ir 10 años que duerma. Y es más rapidito, ¿verdad? Así es. Y la cosa más extraña es que en general, con la rapidez, como usted bien dice, con la cual se acepta una demanda, todos los argumentos contenidos en esa demanda casi son automáticamente trasladados a la sentencia en favor que da la Sala. Como que hubiese un nexo, yo me permitiría digamos, no digo dejar esa sospecha, pero me incomoda como ciudadana y como jurista notar esta especie de afinidad muy extraña entre los temas que proponen la demanda del ciudadano, que no es para nada un ciudadano particular, siempre son abogados
muy interesados al asunto, y después la sentencia de la sala, como que haya ya casi un acuerdo tácito. Esto no es signo de particular democracia ni de respeto constitucional. Hay otra cosa también muy importante. Yo discrepo profundamente, y lo quiero decir en este foro porque lo oí esta mañana en un canal de parte de alguien que es un jurista, la afirmación de ese jurista que sostenía que la sala tiene también una función legislativa. Esta es una aberración jurídica de primer nivel. No tiene ninguna función legislativa. La sala no tiene ninguna autoridad ni de legislar, ni mucho menos de ordenar al primer órgano del Estado cómo tiene que legislar. La función legislativa es, por propia estructura constitucional del mundo occidental más adelantado, función soberana de un órgano que es directamente encargado por el pueblo de legislar, y que es el órgano legislativo. Entonces nadie más puede legislar. Si después a la sala no le gusta la ley que produce ese órgano, podrá hacer lo debido, porque ese es su papel, pero no ordenar al primer órgano que haga o no haga. También el uso bastante indiscriminado de la medida cautelar es muy discutible desde la perspectiva de la función de control de la constitucionalidad que tiene la sala. Entonces, todos estos profundos, digamos, problemas, digamos, estas como anomalías, o llamémoslas novedades en las políticas que está aplicando la Sala de lo Constitucional en este momento en nuestro país, son realmente delicadas y están provocando, ¿qué cosa? Que la opinión pública sea dividida, como entre el Barça y el Real Madrid, entre los que están con la sala y quienes están contra, y eso es un ridículo. No debe de haber nada de eso. Todas las instituciones están al servicio del pueblo salvadoreño, pero nadie está por encima de. Entonces yo diría que la Sala de lo Constitucional debería un poco bajar los humos y quedarse un poco más en su nivel de controlador de la Constitución y no de transformador de la Constitución en una metodología totalmente que no le corresponde. Le hago un ejemplo clarísimo, que es siempre el que yo cito desde el principio. En el 2013 la Sala de lo Constitucional estableció contra la letra de la Constitución, contra la letra, reitero, de lo que está escrito en la Constitución de Salvador, estableció que la política no es digamos, monopolio de los partidos políticos. Es decir, subtrajo la sala con su sentencia bastante dudosa, desde la perspectiva constitucional poco, digamos, atractiva, no me parece muy coherente tampoco, subtrajo toda la función política a los partidos, cosa que ordena la Constitución. Si no nos gusta que los partidos políticos manejen la política, magnífico, cambiemos la Constitución, pero eso le toca a la Asamblea Legislativa, le toca al pueblo que lo pida formalmente, etcétera, para influir en la Asamblea y en sus políticos. No le toca a 4 personas decidir de un día para otro que no le parece bien que solo sea, digamos, excluir lo que está escrito en un artículo de la Constitución. Entonces ya la sala tiene un método, digamos, de interpretación de la Constitución y de control de la misma bastante particular, digamos así, ¿verdad? Bastante original y, digamos, poco acorde a toda la tradición salvadoreña. Algunos repiten un cantadito bastante fuera de lugar, que es este, que en el pasado las salas de lo constitucional estaban al servicio del poder. Y eso es cierto. Nadie lo niega, por eso hubo hasta una guerra para que esto cambiara, pero no es una razón ahora que una sala de lo constitucional, en una forma que yo me permitiría de llamar arbitraria en términos constitucionales no más, pase encima toda la estructura de los 3 órganos del Estado, la estructura del Estado, con un poder supremo que viene cerrando toda posibilidad ni siquiera de contestación a estas resoluciones que hay veces son realmente de una gravedad con consecuencias inmensas para el país. En el próximo bloque vamos a hablar justamente de esta inseguridad jurídica, le llamaba la presidenta de la Asamblea Legislativa a las últimas medidas y resoluciones de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, y hablaremos sobre las que tienen que ver precisamente con las finanzas públicas. Eso será al volver. No nos cambie, usted está en sintonía de Gente de Opiniones.